Compañeras y compañeros, bienvenidos al curso nacional online de ejecución penal impartido por Asistencia Legal por los Derechos Humanos. A continuación, atendiendo a lo que abordamos en la unidad 1 respecto a los modelos penitenciarios, los cuales surgieron desde la entrada en vigor y la promulgación de la Constitución Política en 1917 a la fecha. Como nosotros lo sabemos, han existido 3 diferentes modelos penitenciarios a lo largo de esta historia que yo les comento, entre los que se encuentra el modelo de la regeneración social, el modelo de la readaptación social y por último y vigente el modelo de la reinserción social. ¿Qué les parece si empezamos con el primero? El modelo de la regeneración social fue un modelo que surgió a partir de la promulgación de la Constitución en 1917 y perduró hasta 1965. Este modelo de la regeneración social, y como consecuencia del contexto histórico y social en el que se desarrolló, concebía a las personas que se encontraban en conflicto con la ley penal como sujetos degenerados carentes de oficio y educación, es decir, un sujeto carente de valor que debía ser regenerado a través del castigo. Es decir, en este modelo, la finalidad de la pena adquirió una connotación completamente retributiva que buscaba a toda costa el arrepentimiento de las personas. Así también, otro aspecto fundamental es la implementación del trabajo como eje de la regeneración, trabajo que en muchas ocasiones adquiría un carácter aflictivo. Cuenta de ello, tal y como lo pudiste observar en el video número 1 de esta unidad en relación con el complejo penitenciario de las Islas Marías, en los cuales a las personas se les obligaba a realizar trabajo forzado. Por último, pero no menos importante, es aclarar que la administración y modificación de las penas era una facultad exclusiva de la autoridad administrativa. Es decir, el centro penitenciario tenía facultades plenas de decidir qué persona se iba y quién no. Pues como pudiste observarlo, esta autoridad podía realizar la retención de las personas cuando arbitrariamente consideraba que éstas no se encontraban efectivamente arrepentidas del delito cometido, situación que incluso alargaba las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional. Es decir, si una persona tenía una sentencia de 20 años, esta podía ser alargada hasta un término de 30 años, siempre y cuando la autoridad administrativa, es decir, la autoridad penitenciaria, determinaba que la persona no se encontraba apta para reintegrarse a la sociedad. En segundo punto, vamos a abordar el siguiente modelo, que es el modelo de la readaptación social. Este modelo de la readaptación social entró en vigor en el año de 1965 y fue funcional hasta el año del 2008. Surge adoptando postulados criminológico-positivistas, los cuales tuvieron auge a final del siglo XIX. En este se concebía a las personas en conflicto con la ley penal como sujetos mental y psicológicamente enfermos que debían ser curados. Esto a través de una serie de estudios criminológicos y de la personalidad, los cuales tenían por objeto evaluar la psique de la persona y determinar si estos se encontraban psicológicamente aptos para su readaptación a la sociedad. Es decir, todo esto bajo la decantación de un derecho penal de autor, mismo que pretendía establecer que las características del autor representaban un factor determinante y que debía tomarse en cuenta para efectos de la imposición de las penas. En este modelo, en comparación con el anterior, se privilegiaba no solo al trabajo, sino también a la capacitación para el mismo y a la educación como ejes fundamentales para lograr la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal. Se continuó con el imperio de la facultad de las autoridades penitenciarias sobre el decidir sobre la administración y modificación de las penas de las personas que se encontraban en reclusión. Por último, también surge la visibilización a rango constitucional de la necesidad de que las mujeres compurgaran sus penas en un lugar separado al destinado para los hombres, situación que, si bien en la actualidad aún representa una asignatura pendiente, representó un gran paso para la implementación posterior de normas penitenciarias con un enfoque de perspectiva de género. En tercer punto, y una vez abordado el modelo de la readaptación social, modelo segundo, me gustaría mencionar el siguiente, que es el modelo de la reinserción social, el modelo que en la actualidad se encuentra vigente, modelo que entró en vigor a partir de la reforma constitucional en materia de seguridad en 2008 y el cual, si bien ha surgido por múltiples reformas, en la actualidad continúa vigente. El modelo de la reinserción social, contrario al modelo de la readaptación social, se deja atrás la concepción de un sujeto enfermo para empezar a ver a las personas en conflicto con la ley penal como sujetos de derechos. Es decir, comienza un efecto de redignificación en el que se dejan atrás conceptos anacrónicos y estigmatizantes propios de un derecho penal de autor.
como lo son el término reo, criminal o delincuente, al cual estamos acostumbrados a escuchar en todo momento, situación que, como lo mencioné con anterioridad, resulta una palabra bastante estigmatizante de estas personas. Y pues bueno, en la actualidad la denominación correcta con la que se tiene que nombrar a estas personas es el de personas privadas de libertad, no PPLs como estamos acostumbrados a escuchar en los centros penitenciarios. Hay que recordar que ya no estamos ante un enfermo, ya no estamos ante un reo, ante un criminal, sino ante una persona privada de libertad. Este modelo, a diferencia del modelo de la readaptación social, se privilegia no solo el trabajo, a la capacitación para el trabajo y a la educación como ejes rectores, sino que añade un par más, a saber, el eje de la salud y el deporte, como derechos que pretenden otorgar las herramientas necesarias a las personas en reclusión para su efectiva reintegración a la sociedad. Así también, y con el tema de la readaptación social ya superado, se pretenden dejar atrás la idea de castigar personalidades, es decir, el uso del derecho penal de autor, y comenzar a castigar actos, el derecho penal del acto, es decir, la eliminación de cualquier vestigio que pretendía castigar a una persona no por lo que hace, sino por lo que piensa. Por último, este modelo trajo consigo arrebatar a la autoridad administrativa todos esos espacios de discrecionalidad que durante años gozaba para determinar la modificación de las penas de las personas que se encontraban en reclusión, convirtiéndose en un simple ejecutor material y siendo un juez especializado en ejecución, quien desde el 2008 ha adquirido la plena facultad de modificar las penas que son puestas a su consideración. Sin más por el momento, muchísimas gracias y continuemos con la siguiente unidad.